Hola chicos, hoy les voy a explicar cómo se calcula la media aritmética o promedio, la mediana y la moda, ¿sí? Y también les voy a explicar cómo se calcula la frecuencia acumulada, ¿sí? Fíjense que en los trabajos anteriores de estadísticas que les di, trabajábamos con frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora también vamos a tener que calcular la frecuencia acumulada. Bien, supongamos que la siguiente tabla, que es esta, nos muestra los resultados de una encuesta eh, realizada al azar acerca de la cantidad de horas que se trabajan a diario, ¿no? Fíjense que tenemos 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8, 9, 10 horas, ¿sí? Y la frecuencia absoluta son cuántas personas trabajan 5 horas y 4. ¿Cuántas personas trabajan 6 horas? 8, ¿sí? Así sucesivamente. Para calcular la media, o el promedio, que es lo mismo, acuérdense que tienen que usar la siguiente fórmula. X con la rayita de arriba es igual a la sumatoria, que es esta E grande, de xn por fn sobre n. ¿Sí? Bien. ¿Quién es este n? Es la suma de la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es 100. ¿Sí? Entonces acá mi n vale 100. ¿Sí? Y esta n no tiene nada que ver con esta n, ¿no? Esta xn es x1, x2, x3, x4, x5, x6, ¿sí? Bien, pero fíjense que tengo esto, xn por fn, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que es x1 por f1 sobre n más x2 por f2 sobre n, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces, ¿cuánto vale mi n? Vale 100. ¿Cómo voy a calcular esto? Y bueno, tengo que hacer 5 por 4, 20, que lo voy a hacer acá. 6 por 8, 48. 10 por 7, 70. 8 por 2, 8 por 20, 160. 9 por 28, 252. Y 10 por 30 me da 300. Listo. Entonces, cuando sumo todo esto, me va a dar 850. ¿Sí? Entonces cuando hago 850 dividido 100 me va a dar 8,5. ¿Qué? Horas, porque estoy hablando de cantidad de horas. ¿Sí? Bien, ahora les pido que calculen la frecuencia acumulada. ¿Cómo se hace? Digo, bueno, es la suma de las frecuencias absolutas de las clases anteriores, más la que voy a analizar. Fíjense, si yo voy a analizar esta clase, ¿qué pasa? No tengo otras frecuencias absolutas, entonces acá arranco con 4. Para calcular la frecuencia acumulada de la siguiente, tengo que hacer 4 más 8, 12. Para calcular la que le sigue, le tengo que sumar 10 hasta 12, que me da 22. Después me da 42, después me da 70 y después me da 100. Fíjese que este valor me tiene que coincidir con la última frecuencia acumulada, ¿sí? Bien. Entonces acá ya, como les dije, teníamos calculado el promedio. Ahora les pido calcular la mediana, ¿sí? Acá no estamos trabajando con intervalos, ¿eh? Porque cuando se calcula con intervalos, esto se calcula de distinta manera. Bien, ¿cómo calculamos la mediana? Primero tenemos que n es igual a 100, entonces lo vamos a dividir por 2, ¿no? Porque como es la mediana y la mitad, me va a dar 50. Bien, ahora me tengo que fijar en la frecuencia acumulada. Perdón, acá es 2 y esto me da 50. Esto es 2 y esto me da 50. Me fijo en la frecuencia acumulada, ¿quién me da 50? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tengo 42 y tengo 70. Bueno, siempre se redondea para arriba, ¿sí? Entonces me voy a quedar con el 70. ¿Sí? ¿Y a qué clase corresponde? Y corresponde a la clase 9. Entonces, la mediana es igual a 9. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si quiero calcular la moda? La moda es la clase a que le corresponde a la que tiene la frecuencia más alta, ¿sí? Fíjense. Tengo 4, 8, 10, 20, 28, 30. Entonces, ¿a qué clase corresponde? A 10. Entonces, mi moda
es 10. Fíjense que la mediana se le escribe como ME y moda MO, ¿sí? Vuelvo a recalcarles de vuelta. La mediana es, primero tengo que calcular n dividido 2 para ver la posición, que me da 50. Entonces me fijo en la frecuencia acumulada, en dónde está el 50, en dónde se encuentra el 50. ¿Qué pasa? No hay 50, tengo 42 o 70. Listo, redondeo con el de arriba. Siempre se redondea con el de arriba, ¿sí? Que es 70. ¿Y a qué clase corresponde? A 9. Entonces la mediana es 9. Y la moda, me voy a fijar en la frecuencia absoluta, es el número más alto, 30. ¿Y a qué clase corresponde? A la clase 10, ¿sí? Bien, esto es cuando estoy trabajando con datos que no están agrupados en intervalos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando trabajo con datos agrupados en intervalos, ¿sí? Y tenemos la siguiente tabla. Bien, supongamos que tenemos lo siguiente, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que son las clases, y tenemos la marca de clase, ¿sí? Acuérdense que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo, ¿sí? Este es el punto medio del primer intervalo, este es el punto medio del segundo intervalo, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Yo cuando estoy trabajando con intervalos necesito saber entre qué intervalos estoy trabajando, ¿sí? Entonces, eso me lo va a dar acá la marca de clase. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en los trabajos anteriores habíamos trabajado con histograma, ¿sí? Y que abajo trabajamos con intervalos, ¿sí? Ubicábamos unos intervalos que también estaban la marca de clase, que son los puntos medios de cada intervalo, ¿sí? Entonces, supongamos que ubico el 55, ubico el 65, el 75, el 85, el 95. Bien. Este es el punto medio del primer intervalo. Este es el punto medio del segundo intervalo, ¿sí? Pero entre punto y medio hay de diferencia 10, ¿no? ¿Y cuál es la mitad? Porque acá debería estar la mitad. Acá justo en la mitad debería estar mi límite superior del primer intervalo, ¿sí? Y bueno, si está a la mitad, le tengo que sumar 5 a este, entonces es 60. Y 5 de este lado es 50. Y 5 de este lado es 70. 5 de este lado es 80. Este 90 y este 100. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el primer intervalo va a ser entre 50 y 60. El segundo intervalo va a ser entre 60 y 70. Acuérdense que el límite inferior tiene que ser un dato incluido y el límite superior un dato no incluido, ¿sí? El siguiente es 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. Bien. Supongamos que tenemos la frecuencia absoluta, ¿sí? Bien, para calcular la frecuencia acumulada, acuérdense que primero coincide con la frecuencia absoluta, digo, bueno, 12 más 8 me da 20, 20 más 15 me da 35, 35 más 27, 62 y 18 más 62 que me da 80. Acuérdense que esto tiene que ser igual a la suma de todo esto que me da 80. Entonces, viene es igual a 80. Bien, ahora, si les pido calcular la media aritmética, ¿qué pasa? No voy a usar esta X por F, ¿sí? Lo que voy a usar es esta XN por esta F, ¿sí? La F siempre es la misma, de frecuencia absoluta, ¿sí? Recuerden que en el ejemplo anterior, como era los datos no estaban en intervalos, entonces usaba esta X, ¿sí? Acá, como estoy trabajando con datos agrupados en intervalos, tengo que usar esta X, ¿sí? Porque estoy trabajando en intervalos, ¿sí? Entonces tengo que agarrar el punto medio, multiplicarlo por la frecuencia, ¿sí? Entonces tengo que hacer la sumatoria de xn por fn sobre n, que es igual, bueno, sumo esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, que me da 6.310 sobre n, que n vale 80. Si yo hago esta división, me va a dar 78,875. Así con que pongan dos decimales está perfecto. Bien, ya calculé la media aritmética, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Necesito calcular la mediana. Pero ¿qué pasa? Acá
se complica un poco, porque la mediana no es tan fácil como lo hacíamos acá, ¿sí? Acá sí tengo que tomar en cuenta que n es igual a 80, entonces n sobre 2 es igual a 40, pero para calcular la mediana tiene una fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Bueno, para calcular la mediana es igual a más n sobre 2 menos b sobre c por d. Ahí les voy a explicar qué es cada cosa. Yo tengo n sobre 2, ¿no? Que me da 40. Me voy a fijar en la frecuencia acumulada, ¿dónde está el 40? Ubicado el 40. ¿Sí? Como podrán ver, tengo 35 y 62. ¿Qué pasa? No tengo el 40. Entonces pasa como en el ejemplo anterior, se agarra el más grande, ¿sí? Lo voy a marcar con color acá, que es el 62, ¿sí? ¿Y a qué clase corresponde? A esta clase, ¿sí? A la 4. Pero se acuerdan que ustedes decían, bueno, listo, es clase 9 en este caso, es 9. Y digo, ¿es clase 4? ¿Es igual a 4? No, porque estoy trabajando con intervalos, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir ahora que mi A es el límite inferior de la clase principal, ¿sí? Mi clase principal vendría a ser esta, ¿sí? ¿Por qué es principal? Porque ahí se encuentra la mediana, la posición de la mediana, perdón. Entonces, ¿qué intervalos tengo? 80, 90, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite inferior? 80. Entonces, acá mi A vale 80, que justo coincide con n, no necesariamente es igual a n, ¿sí? N es igual a 2, ya está. Y B es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la principal, que en este caso sería 35. Entonces mi B vale 35, ¿sí? ¿Y quién es C? C es la frecuencia absoluta de la clase principal, que es 27, ¿sí? Y D es la amplitud del intervalo, ¿sí? ¿Y cuánto era la amplitud del intervalo? Y 10, ¿sí? Fíjense que entre 50 y 60 y 10, entre 60 y 70 y 10, entre 70 y 80 y 10, ¿sí? La amplitud siempre es la misma en cada intervalo. Entonces, esto va a ser igual a que es 80, más n sobre 2, que me da 40, menos b, que me da 35, sobre c, que me da 27, por 10. Cuando hacen esta cuenta, van a tener de resultado 81,85, ¿sí? Esta es la mediana, ¿sí? Bien. Entonces, acá ahora no voy a trabajar con modo así. ¿Por qué? Acá no estaba trabajando con intervalos. Entonces, era fácil de calcular la moda. ¿Sí? Miraba el X que tenía la mayor frecuencia y digo, bueno, ahora voy a calcular intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo? ¿Cómo lo voy a calcular, perdón, el intervalo modal? Y me voy a fijar el valor más grande de la frecuencia absoluta, que es 27. ¿Y a qué corresponde? Entre 80 y 90. Entonces va a ser entre 80 y 90. ¿Sí? Fíjense que, bueno, que la mediana está dentro de este intervalo. Entonces, cuando quiero calcular la frecuencia acumulada, ¿sí? Antes ubicábamos la frecuencia absoluta, ¿se acuerdan? Bueno, ahora voy a calcular la frecuencia, ubicar la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser 10, 20, ¿sí? 80, o sea, así hasta llegar a 80. Acá no vale 80, ¿sí? Y acá va a ir los intervalos. Pongo estas dos rayitas para cortar todo, ¿sí? Porque lo voy a saltar de 10 en 10. 50, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿sí? Si quieren empezar de 0, 10, 20, 30, pero así me ahorro, porque cuando estoy trabajando con números muy grandes, para que no sea muy grande que sea más fácil de ubicarlo, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy a mirar los intervalos, ¿sí? Fíjense, entre 50 y 60 me corresponde la frecuencia absoluta 12, ¿sí? Entonces entre 50 y 60 tiene que estar 12. Un cachito después, perdón, que 10. Bien, entre 60 y 70 corresponde 20. Entonces, entre 60 y 70 voy a agarrar acá y me voy a ir hasta 70. Bueno, entre 70 y 80 es 35,
supongamos que acá está el 30, entonces acá está el 35. Entre 80 y 90 es 62, entonces acá supongamos que es 40, 50, 60, 62, acá es 60, que corresponde acá 90. Y acá, perdón, Y el 100, o sea, entre 90 y 100 corresponde a 80, ¿sí? Entonces vienen acá y se van hasta la clase 10. Bien, el intervalo, que voy a analizar empezó en 50, entonces voy a empezar desde 50 y voy a unir todos los puntos, ¿sí? Y ahí voy a tener el gráfico. Bien, ¿qué pasa? La mediana me había dado 81,85, entonces la mediana va a estar ubicada acá. Esta es la mediana, 81,85. Y aquí va a corresponder a n sobre 2, y n sobre 2 era 40. Entonces acá era 35, supongamos que acá es 40. Entonces acá va a estar ubicado el n sobre 2 y la mediana. Y ahí ya tienen, y fíjense, que el intervalo modal está entre 80 y 90. ¿Sí? Y bueno, y ahí nos queda el gráfico.